solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Hay historias en el Tal Mahá que son muy reflexivas. Una en particular habla acerca de lo que puede ocurrir cuando la esencia del amor pasa a segundo plano. Había un rey que amaba intensamente a su esposa. Su esposa literalmente era todo para él. Pero un día, su esposa enfermó gravemente. El rey llevó a cabo todo lo necesario, todo lo posible para que ella fuera sanada, pero finalmente todos sus esfuerzos fueron en vanos y la esposa murió. El rey, terriblemente acongojado, terriblemente deprimido, no sabía qué hacer ante la muerte de su esposa, cuando algún buen consejero le dijo, con la mejor de las intenciones: «Rey, ¿por qué no le construyes un altar, un santuario a tu esposa para que la recuerde siempre?» Al rey le pareció muy buena idea y entonces procedió a llevar a cabo o a edificar aquel altar que llevaría toda la suntuosidad, todo el lujo posible, el cual le permitiría tener presente por siempre a su esposa. Así es que se dio a la tarea de realizar esta construcción. Ahora, no solamente se dedicó a emplear una multitud de gente para que realizara este santuario, sino que de manera personal él estuvo cada día al pendiente de que las cosas se hicieran de la mejor manera. Cada detalle, cada circunstancia, cada situación, cada objeto, cada cuestión que iba a existir en ese santuario era personalmente revisada por él. Durante el trayecto de la construcción llegó a obsesionarse tanto por lograr la perfección en aquel santuario que un día, descuidadamente, uno de sus empleados fue y le dijo: «Rey, para poder realizar algunas maniobras que tenemos que tiene que ver con algunas cuestiones en el templo, necesitamos
que un ataúd se ha movido de ahí. Y entonces el rey dijo, bueno, si el ataúd está estorbando para este fin, pues tírenlo a la basura o quémenlo, o pónganlo en otro lado. De tal manera que el rey volvió a lo que él estaba haciendo y la construcción siguió. Cuando finalmente, después de algún tiempo, terminó la construcción, entonces el rey, profundamente orgulloso de lo que había construido, lo que había realizado, pidió a sus súbditos, traigan el ataúd con el cadáver de mi esposa. Y todos se sorprendieron y todos quedaron un tanto sin saber qué hacer. Y entonces el rey les preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y entonces ellos le dijeron, rey, cuando estaba la construcción, el ataúd de su esposa estorbaba para realizar algunas maniobras, y usted nos dijo que lo tiráramos. Es más, nos dio instrucciones de que lo quemáramos. La esencia por la cual había sido construido aquel santuario había quedado destruida, había quedado en segundo plano. Dios, dice la Escritura, es un Dios celoso, es un Dios que desea que toda la honra, que toda la gloria, que toda la adoración sea única y exclusivamente para Él. Nuestro maestro habló de esto ahí en el encuentro con la mujer samaritana, cuando le dijo, cuando estaban señalando allá en el monte, ella señalaba el monte donde ellos adoraban, los samaritanos, y Jesús, y le decía en contraparte, ustedes dicen que es en Jerusalén. Y entonces nuestro Señor habló y dijo, vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y sin entrar a profundidad de lo que esto tendría que ver, o esto tendría que ser, obviamente uno no puede menos que pensar que cuando expresó esto nuestro Señor tal vez pasaba por su mente lo que escribió David en el Salmo 51, versículo 15 al 7, y me voy a permitir leerlo. No voy a hacer mención de eso, no me voy a permitir leerlo, porque es importante, porque tiene que ver con lo que vamos a analizar en este día. David escribió allí en el Salmo, en el capítulo 51, versículo 15 al 17, lo siguiente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es obvio que tiene que ver con lo que el Señor estaba expresando, independientemente que cuando se refería a espíritu y verdad, hablaba acerca de la situación que iba a haber a partir de su sacrificio extremo y a partir de que la iglesia naciente, la iglesia del Nuevo Testamento, iba a tener como un consolador, como una ayuda, cada uno de nosotros cuando da ese paso de salvación y que uno es sumergido en las aguas bautismales y al salir uno es perdonado de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. El Señor estaba hablando qué es lo que en realidad le interesa a Dios. Más que otras cosas, más que otras situaciones, lo que verdaderamente interesa a Dios es esto: un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Y por qué habló el Señor acerca de esto? Porque es que hizo énfasis en que la verdadera adoración, la nueva adoración para la iglesia del Nuevo Testamento tendría que ser en espíritu y en verdad. Bueno, consideremos lo siguiente. Estamos ahí en la Escritura, estamos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 21, y vamos a estar del versículo 5 al 19 si es que nos da el tiempo. Si no, solamente tal vez estaremos tocando solamente dos versículos que tienen que ver con todo esto que hablé
en lo que pretendía que fuera una introducción, en entender y comprender que la única razón de nuestra existencia es darle la alabanza y la gloria a nuestro Señor. Hay que recordar en la clase pasada que todavía dio una lección nuestro Señor en cuanto a la generosidad, en cuanto al desprendimiento, en cuanto a la negación del ser humano, todo con tal de alabar y glorificar a Dios. Hablamos acerca de las ofrendas que alaban y glorifican a Dios. Pero ahora vamos enseguida. Desde su triunfante entrada a Jerusalén, las actividades de nuestro Maestro se han centrado alrededor del templo, donde él primero limpió el templo mismo, capítulo 19, versículo 45 al 46. Enseñó y contestó las preguntas de oyentes hostiles, capítulo 19, versículo 47 y 48, capítulo 20, versículo 1 al 8 y versículos 20 al 40. Tercero, dio la parábola de los inquilinos malvados, señalando su muerte en mano de los que guardan el templo, y concluyendo con el versículo de la piedra que más tarde se convirtió en la piedra angular, a pesar de ser previamente rechazada por los constructores. También denunció a los escribientes, capítulo 20, versículo 45 al 47, alabó la generosidad de la viuda pobre, que es lo que mencioné antes, ahí en capítulo 21, versículo 1 al 4. Este discurso, empezando en capítulo 21, versículo 5, continúa a lo largo del capítulo. Nuestra lección del Evangelio toma la primera mitad de este discurso. Lucas escribió este Evangelio una década o más después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, para apreciar el impacto que estos eventos tuvieron en la temprana iglesia. Solo tenemos que recordar el 11 de septiembre, ¿qué hubiera pasado si en vez de destruir 2 edificios hubieran destruido la ciudad de Nueva York entera? Aún una década después, Lucas escribe este Evangelio una década tras la caída de Jerusalén. Estos eventos estarían en nuestras mentes como un cambio significativo en nuestra historia. Pero lo esencial, lo que queremos ahora reflexionar es lo siguiente. Dice el versículo 5 y 6, y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Este es el tercer templo. Salomón construyó el primer templo, que fue destruido por el segundo ataque babilónico en 587 a.C. Cuando los judíos volvieron a su cautividad en Babilonia, construyeron el segundo templo, una tremenda obra de fe, pero inferior al templo original. Herodes destruyó este templo en el año 20 para hacer espacio para su templo, el que los discípulos estaban aquí admirando. El templo de Herodes basó su construcción por medio siglo. No sería contemplado hasta el año 63 después de Cristo. Qué significativos son estos datos para entender el propósito y para entender el por qué nuestro Señor estaba hablando de una destrucción, la destrucción del templo. Pero es de todos modos magnífico. Está situado en un lugar prominente en Jerusalén, la cual está situada sobre una montaña. Un escritor nos dice que la fachada es cientos de cubits de ancho y alto, 150 pies, tan alto como un edificio de 15 pisos. Además, este escritor dice, dado que todos los lados del templo están cubiertos con grandes planchas de oro, radiaba como una bola de fuego en cuanto salía el sol. Cuando la gente intentaba mirarlo, tenían que apartar la vista, como la apartaría de los rayos del sol. Su decorado era tan extravagante como el edificio mismo. Entonces, dentro de estas cosas que veis, los discípulos ven los adornos exteriores, pero no ven la bancarrota espiritual detrás de la fachada. ¿Cuáles son aquellas
cosas que llevaban a la bancarrota espiritual de esa fachada, de ese templo que había sido construido con el único propósito, en el caso de Herodes, para darle la gloria y la honra a él, pero en el caso de los judíos era el lugar, era el santuario utilizado para adorar a Dios. Bueno, pero moralmente, espiritualmente, ese templo no guardaba ya nada de esto. Había hipocresía. Capítulo 11, versículo 37 al 54. Mencionaba la opresión, o recordaba la opresión. Capítulo 18, versículo 7 y capítulo 20, versículo 47. Además, el rechazo del Mesías y del Evangelio, capítulo 13, capítulo 20, en los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, capítulo 18 y capítulo 28. Y la muerte inminente del Hijo de Dios en manos de las autoridades religiosas, capítulo 9, 18, 19, capítulo 20, 22, 23, etc. Días vendrán que no quedará piedra sobre piedra. 6 siglos antes, Dios llamó a Jeremías para que avisara a la gente de Jerusalén que cambiarían sus vidas para que Dios continuara viviendo entre ellos. Jeremías proclamó: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Jeremías capítulo 7 versículo 4. Dios preguntó: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre? Jeremías capítulo 7 versículo 11. Un versículo al que Jesús aludió cuando él mismo limpió el templo. Lucas capítulo 19, versículo 46. La gente no prestó atención al aviso de Jeremías, y esto lo sabían los fariseos, esto lo sabían los escribas, esto lo sabían los líderes religiosos, y quisieron poner oídos sordos y mirada ciega ante los acontecimientos, ante la proclamación de las buenas nuevas de parte del Maestro. Y la ciudad y el templo fueron derribados y la gente tomada en cautividad. En 19, 41 al 44, Jesús predijo la caída de Jerusalén. Ahora predice la caída del templo. De nuevo, el problema es la falta de la fe de la gente. La profecía de Jesús se cumpliría unas décadas más tarde, en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos se sublevaran contra los romanos y serán castigados por un asedio. La ciudad, que al comienzo servía de refugio para sus ciudadanos, se convertiría en una trampa a medida que se apretaba el asedio. Sus habitantes se rebajaron incluso al canibalismo. La mayoría de ellos moriría, el resto sería tomado en cautividad y el templo quedaría completamente destruido. Al examinar estos versículos, debemos encontrar la media exacta entre aquellos que por una mano dirían que Jesús intencionalmente mencionó estas palabras para la ciudad de Nueva York y las Torres Gemelas. Obviamente esta es opinión de algunos, este es un punto de vista de algunos que yo no sé qué tenga que ver, pero hay gente que así lo considera. Y aquellos que por otra mano dirían que no hay nada de importancia aquí para hoy. Tanto uno como otro punto de vista son simplemente opiniones. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos versículos, particularmente el versículo 5 y 6, donde Jesús está anunciando la destrucción del templo? Primero, Dios reserva castigo particularmente severo para aquellos que se esconden tras una fachada de prácticas religiosas vacías. ¿Recuerdas lo que dijo el maestro que mencioné allá en Juan capítulo 4 versículo 24 en adelante, cuando él dijo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad? ¿Y cuál verdad? Creo que una de las formas que podemos entender mejor lo que estaba hablando el Señor es cuando nos referimos al Sermón del Monte, cuando empieza hablando acerca primero con las bienaventuranzas de una limpieza interior, de una limpieza que tiene que ver con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado, con una limpieza interior que se manifiesta entonces en lo exterior. ¿Y qué era lo que había pasado? Particularmente en los líderes religiosos. Por fuera estaban vestidos suntuosamente,
pero por dentro parecía que estuvieran muertos, podridos literalmente. Entonces Dios reserva, tal como sucedió en aquel momento, en la actualidad también, Dios reserva castigo particularmente severo para aquellos que se esconden tras una fachada de prácticas religiosas vacía. Hasta los más bonitos edificios no tienen valor a no ser que la gente cumpla fielmente la voluntad de Dios. Nuestras ciudades están llenas de iglesias que una vez fueron magníficas, pero que ahora se encuentran casi vacías, cuyas congregaciones han fallado en su gran comisión, fallado en extender la mano con el evangelio, fallado en amar a sus vecinos y en servir a la comunidad, fallado en lo que realmente debería ser una de las prioridades en el pueblo de Dios, lo que nuestro maestro habló en Mateo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En lugar de ello, pareciera ser que nuestras obras más magníficas, hasta que aquellas que parecen más duraderas, solo para recordar que duran un momento. Y a través de la historia de la humanidad, a través de la historia desde el primer siglo hasta el día de hoy, esto es una realidad. Las cosas materiales, las cosas físicas pasan, se destruyen y se destruyen en cualquier instante. Algunos de nosotros hemos ido, aquí estoy hablando de los que vivimos en México, pero también en otros lados, también en otros países han experimentado esto, sobre todo cuando ha habido eventos naturales que por su misma naturaleza han venido y han mostrado realmente, por un lado, la soberanía, la autoridad, la potestad de Dios, pero por otro lado también han mostrado la fragilidad que tenemos, no solamente son los seres humanos, sino que todo aquello que a veces construimos pensando que pudiera ser eterno. Me viene a la mente mucho cuando allá en el siglo pasado se construyó aquel barco inmenso, aquel barco que era el Titanic, fue llamado el Titanic, y que alguien se atrevió a decir que era tan majestuosa su construcción que ni aún Dios podía hundirlo. Y bueno, tú conoces la historia de lo que pasó con él, pero eso es solamente un ejemplo. Ese es un ejemplo de aquellos que, por ejemplo, en lo personal, a mí me tocó el terremoto que fue en el año de 1985. Yo vivía en la Ciudad de México y de verdad, en un momento, en unos cuantos, ni siquiera horas, en unos cuantos minutos, prácticamente casi se acabó la Ciudad de México. Eso mostró, entre otras cosas, sí, una tragedia lamentable, sí, pero entre otras cosas mostró la fragilidad que aún los expertos que puedan hacer, aún lo que quieran hacer, realmente las cosas de esta vida son pasajeras. Entonces, hay una lección también. Nuestras obras más magníficas, hasta aquellas que parecen más duraderas, solo duran un momento. Y precisamente por ello, porque debemos de considerar esto en primera instancia, es que me gustaría ahondar un poquito más. ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor cuando habló acerca de esto, cuando anticipó la destrucción del templo? ¿Y cuál es la enseñanza que puede haber para nosotros? Y voy a regresar por un momento allá al Antiguo Testamento. Voy a regresar por un momento allá a lo que ocurrió. Fíjate, el Éxodo capítulo 20, versículo 4, habla que no te harás ídolos, entre otras cosas. El segundo mandamiento plantea el tema de la idolatría. Los ídolos son dioses que creamos nosotros mismos, dioses que no tienen nada que no hayamos originado nosotros. Dioses que sentimos que controlamos. En tiempos antiguos, la idolatría se evidenciaba en la adoración de objetos físicos, pero el problema realmente radica en la confianza y la devoción.
en la confianza y la devoción. ¿En qué basamos principalmente nuestra esperanza de bienestar y éxito? ¿En qué basamos principalmente nuestra esperanza de bienestar y éxito? Y yo sé que muchos estaríamos ya contestando, en Dios. Sí, ojalá que siempre sea así. Pero mira, déjame seguir. Cualquier cosa que no sea capaz de hacer efectiva nuestra esperanza, quiere decir, nadie aparte de Dios es un ídolo, sea o no un objeto físico. La historia de una familia que forma un ídolo con la intención de manipular a Dios y las desastrosas consecuencias personales, sociales y económicas que esto causó se relatan de forma memorable allá en el libro de Jueces, de los capítulos 17 al 21, donde el último versículo acaba diciendo o acaba hablando acerca de que y cada uno hacía lo que le venía en gana. Estoy parafraseando el último versículo del libro de Jueces. Cada quien hacía lo que quería, y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. En el mundo del trabajo es común y correcto señalar que el dinero, la fama y el poder son ídolos potenciales. Estos como tal no representan ídolos y de hecho pueden ser necesarios para que desempeñemos nuestros roles en el trabajo recreativo y redentor de Dios en el mundo. Aún así, cuando nos imaginamos que tenemos el control absoluto sobre estos, o que al lograrlos garantizamos nuestra seguridad y prosperidad, hemos comenzado a caer en idolatría. Lo mismo puede ocurrir con casi todos los demás elementos del éxito, incluyendo la preparación, el trabajo duro, la creatividad, el riesgo, la riqueza y otros recursos, y sobre todo las circunstancias favorables. Como trabajadores, debemos reconocer la importancia de estos aspectos. Como hijos de Dios, debemos reconocer cuando comenzamos a idolatrarlos. Por la gracia de Dios podemos vencer la tentación de adorar estos elementos que son buenos por sí mismos. El desarrollo de la sabiduría y la habilidad genuinamente piadosas en cualquier tarea es para que tu confianza esté en el Señor. O sea, son los medios, son los instrumentos, son los recursos que Dios nos ha permitido tener para cumplir el objetivo principal, que es de alabar y glorificar a Dios. Esto es lo que habla Proverbios capítulo 22 al 19, capítulo 22, versículo 19. El elemento característico de la idolatría es que un ídolo por naturaleza es creado por un ser humano. En el trabajo, un peligro de la idolatría surge. Ahora sí me gustaría poner atención o remarcar este punto. Un peligro de la idolatría surge cuando pensamos que nuestro poder, nuestro conocimiento y opiniones son la verdad absoluta, y de esto hoy existe mucho. Y existe mucho entre nuestra hermandad. A veces pensamos que el conocimiento es lo máximo, es lo único, que el conocer la Biblia de pe a pa, de principio a fin, en todos sus orígenes, en todo lo que habla, en todo lo que expresa, en la interpretación adecuada, es realmente lo que nos va a salvar. Imagínate cuántos vamos a quedar fuera si eso fuera el caso. Cuando dejamos de evaluarnos a nosotros mismos con los estándares que establecemos para otros, esa es otra de las cuestiones. Cuando dejamos de evaluarnos a nosotros mismos con los estándares que establecemos para otro, dejamos de escuchar las ideas de los demás o buscamos o doblegar a aquellos que están en desacuerdo con nosotros. No nos estamos entonces comenzando a convertir en ídolos. Por eso la Escritura habla, el apóstol Pablo, y dice, cada uno someta a prueba su propia obra, y luego entonces tendrá motivo de que gloriarse.
Pero hay ocasiones en que esto no es así. Queremos mostrarle a la gente que nosotros tenemos la razón, que nosotros tenemos la mejor opinión, que nosotros tenemos el mayor conocimiento, que nosotros tenemos, y cuando no nos damos, sin percatarlo, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, a veces estamos creando un ídolo de nosotros mismos, porque de una manera ineludible va a haber gente que va a empezar a poner los ojos ya no en Dios, sino va a empezar a poner los ojos en los instrumentos, y eso en cualquier área de nuestra vida ha ocurrido, cuando de momento nos convence tanto, cuando de momento nos manipulan tanto, que entonces consideramos que verdaderamente hay formas diferentes a las que dice la Escritura, en las cuales tendríamos que confiar para poder alcanzar la aprobación de Dios. Y hoy no tienes que voltear a muchos grupos, a muchos ejemplos que han ocurrido, tragedias mismas que han ocurrido como aquella, la de Guyana, donde cuánta gente murió, y todo porque en vías de la adoración de un ídolo humano. Pero no solamente son los únicos. Ahora cuánta gente hay que habla acerca de la Escritura y se basa en cosas de Dios, hablando del evangelio de la prosperidad y hablando de la sanación en todos sentidos, y hasta ofrece campañas. Va a haber campañas de sanación y establecen un lugar, una fecha, una hora para que se lleve a cabo, como si Dios fuera un genio de la lámpara maravillosa y alguien tuviera la clave para llamarlo y decirlo. El punto es que si nosotros no tenemos cuidado, que si nosotros no ponemos atención, si nosotros no vemos el ejemplo de la destrucción del templo, imagínate nada más desde el inicio de la historia, cuando allá David quiso construir el templo y que Dios no se lo permitió, sobre todo por las acciones, las actitudes de David, entre todo lo bueno que David hizo, porque por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios no quiso que él le construyera el templo. Y finalmente Salomón lo llevó a cabo. Desde el principio ese templo fue asombrosamente hermoso. Pero ese templo donde iba realmente a estar la presencia de Dios, ese templo que significaba la alianza de Dios con su pueblo, ese templo, al paso del tiempo, primero por las destrucciones y luego otra vez las reconstrucciones, ese templo llegó a ser prácticamente la esencia de la adoración del pueblo de Israel. Ya no era Dios mismo. Y por eso cuando el Señor se presenta, cuando el Señor llega ahí al templo, ya en la parte final de su ministerio, lo tiene que limpiar. ¿Por qué lo tiene que limpiar? Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Han convertido la casa de mi padre, en una casa de ladrones. Y lo que estaba hablando, entre otras cosas, de limpiar lo interior, lo interno, estaba hablando de cuidado. Y esa es una de las enseñanzas para nosotros hoy en día. Cuidado. Dios ha permitido hoy en día también tener diversos instrumentos, diversas herramientas, diversas formas de ayuda en cuanto a lo que significa una verdadera adoración a Dios, en espíritu y en verdad, sí, pero también complementado con todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento, independientemente de las enseñanzas que directamente a los apóstoles les fue dado por nuestro Maestro. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Hay por lo menos quiero mencionar dos cosas que para nosotros es una advertencia. Y la primera de ellas es precisamente para el pueblo de Israel era el templo lo máximo. Hoy en día, para muchos, lo máximo es el edificio de la iglesia. El santuario de la iglesia. Fíjate, me viene a la memoria solamente lo que el apóstol Pablo escribió allí en el... lo que el apóstol Pablo expresó allá estando en el Areópago de Atenas. Él dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios está presente en todo lugar.
por su omnisciencia, por su omnipresencia. Que haya ciertas normas, que haya ciertas reglas, que haya ciertos principios que tengamos que seguir, es cierto. Pero cuidado, porque cuando menos nos damos cuenta, ya el edificio parece ser que es lo máximo. Parece ser que es lo único. Ya no se puede hacer nada fuera del edificio porque eso es pecado. Y para quienes pensamos o piensan así, ¿sabes qué? El edificio no es la única manera de adorar a Dios. Pero no lo entendemos, no lo queremos ver y disfrazamos con versículos, disfrazamos con textos y hablamos incluso de idolatría a quienes no lo hagan de esa manera. Y eso está totalmente fuera de la realidad de lo que Dios desea. Cuando hay tiempos, y qué bueno que existan, que podamos reunirnos en un edificio, gloria a Dios, y que haya edificios en diferentes partes, gloria a Dios, y qué bueno que existan. Pero el edificio no es la única manera de adorar a Dios. No ha sido. En la iglesia del primer siglo ni siquiera puede tener que mencionar todas las reuniones que hacían en casa. Ni siquiera hay que mencionar todo eso. Simplemente en un sentido común hay que entender y comprender que Dios lo que quiere es un espíritu quebrantado, que Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Y cuando hay gentes, cuando vemos personas que tenemos o que queremos o que deseamos llevar a cabo eso, podemos juntarnos en números de 5, 10, 15, no hay un número establecido. Pero entonces, eso somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. Pero nosotros estamos tan preocupados que solamente te muestro un ejemplo. Hoy estamos tan preocupados que el edificio tenga por nosotros, por los miembros que están ahí, todas las comodidades posibles. En los lugares calurosos, que haya aire acondicionado. Cuando el lugar es amplio, cuando el lugar es ancho, que haya el sonido adecuado. Que haya bocinas que realmente pueda resaltarse el sonido. Y vamos ahí juntando cada una de las cosas. Hoy nuestras ofrendas, que debería ser de acuerdo bíblicamente en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para lo que es el pueblo de Dios, es utilizado en mayor porcentaje. ¿Para qué? Para conservar el edificio, para pagar la renta del edificio, para pagar la construcción del edificio. Y esa es una muestra de lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque pareciera ser que para algunos el edificio es todo. Y si no es el edificio, si no tomas la cena en el edificio, ¿sabes qué? Híjole, ¿qué crees? ¿Qué crees? Estás a un paso del infierno. Y luego, la segunda parte, y que tiene que ver con esta primera, hablo acerca de lo que para nosotros ha significado la sana doctrina, la Biblia en sí. Porque hoy pareciera ser que la única forma correcta de adorar a Dios es si hay conocimiento, si conoces apologética, si dominas la exegesis, si dominas la hermenéutica, si utilizas adecuadamente la homilética, si sabes el griego, el hebreo y muchísimas cosas más, entonces sabes que estás en lugar de privilegio. Y para los que no tenemos ese conocimiento, para los que no tenemos esa habilidad, para los que no tenemos esa destreza, para los que no sabemos, ¿qué crees? Estamos fuera y estamos incumpliendo. Y luego, si aquellos que sí lo saben, aquellos que sí han estudiado, aquellos que se dedican a ese profundo conocimiento, nos hablan y nos dicen y nos están exhortando continuamente a que cambiemos, a que nuestra vida no está siendo agradable a Dios. Y entonces mucha gente, ¿dónde pone los ojos? Pone los ojos en aquellos que sí tienen ese conocimiento. Solamente quiero leer, ya casi para terminar, solamente quiero leer dos textos. Uno allá en Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23.
y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, escucha esto, no toques esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de una conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. En ese sentido, dice Pablo, qué bueno, son útiles, sirven, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo podemos vencer nuestra naturaleza humana? Solamente por la gracia de Dios, a través de dejar obrar el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, en aquellos que hemos llevado a cabo el plan de salvación. Entonces, solamente así es que podemos seguir adelante en esa lucha, pero tal parece que ahora, si no conoces la Escritura, si no sabes a ciencia cierta de lo que habla o dice la Escritura, pareciera ser que casi no hay salvación. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces, ¿qué es lo que ha pasado a suplir la alabanza y la gloria a Dios? ¿Qué ha pasado a suplir la esencia que debería existir, que es Dios, que es nuestro Maestro, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo? Ahora, el conocimiento. No por algo Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es precisamente en un ejemplo allá en el primer siglo lo que ocurrió cuando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Y has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Gloria a Dios por una iglesia así, hoy en día. Gloria a Dios quienes defienden la sana doctrina. Gloria a Dios quienes se preparan, tienen todo el conocimiento. Gloria a Dios quienes saben todo lo que antes mencioné, ni me sé los nombres. Apologética, esas cosas, hermenéutica, homilética y todo lo demás, griego, hebreo y todo lo demás. Gloria a Dios por ello. Pero dice aquí nuestro Señor, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado tu primer amor. Así dice la Reina Valera. Aquí dice, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Qué vino a suplir la esencia? ¿O qué es lo que puede ocasionar que se supla la esencia de nuestro amor, de nuestro primer amor? Y el primer amor es Dios. El primer amor por encima de todas las cosas es Dios. Y a Dios le molesta que otras cosas ocupen su lugar. Y hoy pareciera que hay cosas entre nosotros, aquellos que decimos cristianos, aquellos que decimos que seguimos la sana doctrina, hemos de entender que hay cosas que han llegado prácticamente a suplir la adoración esencial, el primer amor. Solamente quise mencionar 2, pero puede haber más. Los edificios. Hoy los edificios son el centro de adoración. Es lo único. Pareciera ser que si no es el edificio, ya no hay adoración. Y lo segundo, el conocimiento. Pareciera ser que si no hay conocimiento, y no estoy hablando que no exista. Ya hemos mencionado que en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El maestro mismo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros porque ellas dan testimonio de mí. En ellas encontrarás la vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando se rebasa ese nivel?
pasa cosas como las que pasó allá a la iglesia de Éfeso y pasa cosas como las que está pasando hoy en día. ¿De qué se agrada a Dios? Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que quiere. Esa tal vez pudo haber sido una de las razones por las cuales Dios, porque fue Dios el que permitió que se viniera abajo allá el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era necesario entrar en una nueva etapa, entrar en un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el cual, dijo el Señor, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? Entre otras, la verdad es que la esencia de nuestra adoración, la esencia de nuestro amor, solamente es Dios. Todo lo demás son formas, son medios, son instrumentos, son herramientas que el Señor nos permite tener para llegar a Él. O para tener una mejor relación con Él. Y bueno, pretendía, pero ya me extendí demasiado, pretendía leer todo las señales antes del fin, que es lo que continúa ahí, pero lo tocaré en el próximo mensaje. Mientras tanto, gracias a quienes pudieron conectarse, gracias doy a Dios, sobre todo por las situaciones, circunstancias que estamos pasando tan difíciles. En lo personal, bueno, ya mencioné que tengo problemas serios de salud en mis ojos, pero por la gracia de Dios sé que vamos a salir adelante, sé que voy a salir adelante, y bueno, solamente te pido también que tú te cuides y que cuides a los demás. Son tiempos de estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dios no nos va a dejar. Eso estoy completamente seguro. Y aún en situaciones económicas, materiales, morales, sentimentales, espirituales, Dios es cuando más presente va a estar. Gracias otra vez, te mando 1,000,000 de bendiciones.